seguí su exposición con mucha atención y me parece lo que me impacta de entrada es el tour de force que hay entre acercarse con la pretensión quizá incluso de ofrecer una clarificación sobre la teoría del populismo, si quiere una teoría del populismo, desde un marco de observaciones sumamente estrecho, sumamente restringido, que es el gaitanismo, porque ese desafío teórico, que es muy pertinente, convendría hacerlo mirando todo el paisaje histórico del populismo. Y sobre todo con este objeto de investigación y de ensayo teórico, se tropieza con una historia turbulenta e injusta. Desde sus comienzos, al populismo no se le tomó en sus términos y se partió de una crítica muy fuerte sin antes tener el cuidado de asumirlo como fenómeno político y social como se presentaba. Esta historia, que es casi bicentenaria, comienza con Lenin, que cargó las tintas en su crítica al populismo, incluso con cierto sarcasmo. Y naturalmente puntualizaba elementos certeros en su crítica, pero me parece que al ser unilateral dejaba de lado otros elementos que a mi juicio eran positivos. Infortunadamente, en la historia de lo que sería la Unión Soviética, esto tuvo un costo. Si se hubiera tomado aquellos aspectos que en la teoría populista tenían que ver con la economía, y hablando del populismo y de los populistas rusos, los Narodnik y la Narodnicheva, era el campesinado. Si se hubiera tenido en cuenta la teoría de Chayanov sobre la producción campesina, un populista connotado, pero en el terreno de la economía, quizá los estragos del estalinismo en el campo no hubieran llevado a esa destrucción por el camino de proponer una colectivización masiva, la destrucción de un potencial que le haría falta a la Unión Soviética y que se ve palpitante en los primeros desarrollos de la Segunda Guerra. Pero pues el populismo de todos modos siguió su historia. En Rusia tal vez Herzen lo trató y lo encarnó con mucha más consideración. Y para caer de una vez sobre, o no, pasando por los Estados Unidos, es muy sintomático, en cierto modo expresión de lo que yo digo, que el Populist Party, la vertiente populista norteamericana, no, es un gran vacío, configura un gran vacío en la historiografía norteamericana. No hay libros monográficos sobre el populismo norteamericano. Y en términos de eficacia política, fue el único al bipartidismo norteamericano, el Populist Party, que bueno, con el amanecer del siglo XX pasó a mejor vida, pero que tuvo un desarrollo también electoral de más de 1 millón de votos importante. Digo, el único desafío, y no hay una historiografía sobre el populismo consistente, el populismo norteamericano, porque eso, claro, desafía algo que alimenta a la historiografía norteamericana, que es un poco la realización, la comprensión de la historia en términos del desarrollo del destino manifiesto. Y el desafío es una contravención contra eso, y por eso no se puede asimilar aún hoy.
Y viene toda la elaboración sobre el populismo latinoamericano. Yo diría, respeto mucho, aunque carezcan, como señaló el expositor, de notables unilateralidades, las aproximaciones de Torcuato Di Tella, de Gino Germani y de Yanni. Me parece mucho más consistentes que los posteriores las aproximaciones de Laclau, tanto en los 70 como después la teoría esa del referente del significante vacío. También aquí se repite esa vieja historia, el populismo no es tenido en sus términos, no es traído en sus términos, incluso me refiero a los primeros tres que nombré, sino en función de, bueno, si se apartaban o resultaban funcionables a una concepción de la sociedad, del paso de lo atraso a la modernidad, en fin, del subdesarrollo al desarrollo. Pero los desvaríos de Laclau despistaron mucho más de lo que podía aportarse, porque al menos en Germani y en ellos, en sus dos coetáneos, uno encuentra, por ejemplo, llegar a la idea de que, y eso porque tu preocupación es también sobre lo identitario del populismo, el tema de la disponibilidad de unas masas sociales que carecen de identidad política, y el populismo las configura, les da un rostro, y en eso tiene éxito. Bueno, esa disponibilidad la identifica Gino Germani y es un aporte a la concepción del populismo. Cuando en los 70 Laclau dice, bueno, clasifica de populista desde Fidel Castro, Berlinguer, por supuesto a todos los que tenemos en cuenta como populismo. Entonces uno dice ahí, pensando desde el trabajo en las ciencias sociales, las categorías, los instrumentos, las categorías sociológicas o conceptuales tienen que tener un sentido, no pueden agrupar a una tal cantidad de fenómenos tan diferentes que en últimas todo el elemento, digamos, persuasivo, el elemento de corte de una teoría completamente se vuelve romo y no puede terminar designando nada. Entonces, me parece que otra vez el populismo cae en esta etapa, no es nada académica decir, de injusticia teórico-política. Por supuesto, la evolución posterior, ya después del consenso de Washington, pues fue todo el esfuerzo, fue convertir al populismo en un guijarro que pueda ser lanzado a la cara del adversario, porque el comunismo ya no había pasado, ya lo enterraron, Fukuyama y demás lo enterraron, y Huntington dijo que la cosa era guerra de religiones, y eso quedó atrás. Pero entonces, bueno, el populismo resultaba ahí como insuflarle aire, como a un neumático vacío, insuflarle aire, pero un aire viciado que lo convirtiera pues en una amenaza que reemplazara esa amenaza del comunismo. Aquí es importante señalarlo en Colombia. Ustedes seguramente, tú consultaste el libro sobre la economía política del populismo, esta cosa en que se comprometió en su edición Urrutia Montoya y los ensayos que se publicaron. Y Urrutia Montoya se frotaba en esos años las manos y decía, finalmente este país, ejemplo de cómo se libró del populismo, ¿no? Y eso lo consagra en su libro y en su ponencia. Es decir, era igual, sin haber comprendido el populismo, alegrarse de que hubiera fracasado. Claro, eso empata luego populismo, violencia. Concuerdo con el ponente en que el que aparece, me parece completamente desenfocado, pecó, por supuesto, al hacerlo, otra vez siguiendo esta cadena de injusticias del populismo, hacerlo portador como un potencial de violencia. Concuerdo ahí más con Palacios, que dice, con el populismo se quebraron los últimos diques de contención de la violencia.
y eso en términos factuales, incluso anecdóticos, puede manifestarse. Por ejemplo, después de esta conmoción tan espantosa que fue el 9 de abril, ¿cuándo fue el entierro de Gaitán? ¿El 13 o el 17 de abril? No recuerdo ahora, cuando en acuerdo de su vida con el gobierno declararon que su casa sería pues su tumba, para evitar otro desmán. ¿Quién habló en esa tarde de tristeza para el pueblo bogotano y el pueblo colombiano? Habló Carlos Lleras Restrepo, enemigo claro de Gaitán. Y las masas, los miles de gentes que lo escucharon en el Parque Nacional hasta la casa de Gaitán, lo escucharon compungido. No hubo un grito, no hubo un saboteo, no hubo una silbatina. Su enemigo estaba enterrando el populismo de Gaitán, pero al mismo tiempo esas masas que habían escuchado a Gaitán decir: el hambre no tiene color político, no es liberal ni conservador, sino es pálida como la muerte, esas masas que escucharon atentas a Gaitán, a Lleras, estaban ya metidas en el encauzamiento bipartidista absolutamente necesario para desencadenar ya sin freno alguno la violencia que había comenzado en el segundo semestre de 1945 en Colombia. Entonces, tratando de decir, primero, yo desde el gaitanismo, yo creo una aproximación posible, necesaria a las evaluaciones sobre el populismo en Colombia, ir más allá con solamente esa base empírica me parece un desafío desmesurado. Y por supuesto, pues el esfuerzo sí hay que hacerlo, porque curiosamente el término populismo y de alguna manera las realidades a las que ha remitido nos seguirán acompañando no solo en el lenguaje, sino en las construcciones políticas. De alguna manera, cuando hice mi primer libro sobre Chávez, en mi cabeza rondaba el presentar a Chávez como una variante no de izquierda del populismo, porque yo creo que con el populismo no se puede hablar de vertientes de derecha propiamente. Eso de que Uribe es populista es un desvarío. Pero a mí Chávez sí me pareció, sí me abstuve de llegar a una caracterización de esas, fue más por el ambiente que se había desencadenado, el ambiente político, sobre la discusión sobre el populismo, que lo había descentrado más que antes, que estuvo también siempre descentrada ese tiempo en esos años. Finalmente termino con esto, para recuperar esa tesis de la disponibilidad política y la vocación y el potencial identitario del populismo. Es que cuando se produjo el golpe de Estado en 2002 en Venezuela, y vimos las imágenes partidas en la televisión y todo esto, yo inmediatamente pensé que se vendría alguna noche así de los cuchillos largos, como el septiembre de la Unidad Popular en Chile en el 73. Venturosamente no fue así, pasaron las horas, pero cuando luego, desde el 11, comenzaron a fluir las gentes de los cerros de Caracas sobre el Fuerte Tiuna, sobre el aeropuerto de La Carlota y otros lugares de Caracas, y fluía esa gente que propiamente no obedecía a una convocatoria, que fluía esa gente mientras los canales de televisión pasaban comiquetas. Entonces yo recordé que si había pensado inicialmente en Salvador Allende y en el 13 de septiembre, luego pensé que la relación que había que hacer era otra, el 17 de octubre de 1945, cuando vuelve Perón, cuando los militares traen de nuevo a Perón desde la isla, como ahora en la Chile, en Venezuela, desde la isla a que lo habían llevado.
Y cuando Luna describe la gente que sin ser convocada se desplazaba ese 17 de octubre desde las horas tempranas de la mañana sobre la Plaza de Mayo, que decía, pero esto era como si una invasión de marcianos hubiera llegado. Estos rostros cetrinos, esta gente relativamente joven, era esa gente que tenía una disponibilidad política porque no tenía una identidad. La vieja clase obrera ya estaba más o menos aconductada en los sindicatos y partidos, pero esta nueva clase obrera de nueva formación no tenía eso y fue fluyendo. Y en ese día la gente le pidió, bueno, los militares decían, bueno, ¿cómo vamos a controlar esto? Algunos proponían disparar, eso hubiera sido una masacre que no hubiera terminado ahí. Pero otros dijeron, no, pues es necesario que Perón hable. Perón dijo, voy a hablar por la radio. Y le dijeron a algunos dirigentes sindicales, no, usted tiene que dirigirse personalmente desde la Plaza de Mayo a las muchedumbres. Y fue la consagración, ahí nació el populismo, ahí fue el encuentro del líder con esa masa disponible de Gino Germani. Y comenzó la historia del populismo argentino, que no acaba. Como no acabará, independientemente de cómo le siga yendo en las elecciones, no acabará propiamente, fácilmente, el chavismo en Venezuela, en el poder o fuera del poder. Es el potencial, y ahí sí, muy de la identidad. ¿Y por qué pensaba en esas masas y pensaba en el 17 de tantos años antes? Porque a esas masas que bajaron a defender a Chávez, es que se sintieron representadas no ese día, se sintieron representadas en el chavismo. El capitalismo venezolano y el bipartidismo venezolano le habían dado representación y personalidades determinados sectores sociales, pero otros quedaron por fuera, y fue Chávez, ese populismo de Chávez, el que le dio esa representación. Entonces, en resumen, y perdone que me hubiera extendido, me hace pensar que el desafío que usted señala, tan absolutamente necesario, pide un paisaje mucho más amplio para poder realizarlo con éxito, para recoger unos puntos que usted con claridad señala, pero que pues aún están muy limitados. Decía César en un discurso muy cesarista, que pues el movimiento, el gaitanismo no... bueno, afortunadamente llegó. Ahí está. Decía yo que en lo que dijiste, que el gaitanismo pues se presenta a veces como un movimiento un poco como ajeno al liberalismo, pero el gaitanismo es el liberalismo, pues por supuesto. Efectivamente se cae en ese sesgo, pero es que en el liberalismo hay muy diversas cosas, y pensando en tendencias colectivas, en tendencias políticas de agrupaciones, partidos o movimientos, tres se distinguen con particular fuerza. La una, la liberal, individualista, eso que tú decías, la sociedad de libre mercado, todo eso, la clásica, el liberalismo clásico, ese es uno. Ese es, digamos, el piso más amplio del liberalismo. Está la socialdemocracia en ropaje de liberalismo. Particularmente en el 20, en la primera mitad, la expresó Echandía, animado por López. Cuando López dejó de animarlo, lo nombra embajador en Roma, ahí se clausuró. Hay una campaña electoral ahí, ahora ya no recuerdo el año exacto, en que la precandidatura de Echandía ya estaba preparada y tenía un rasgo socialdemócrata. Socialdemócrata quiere decir alianza de partidos con sindicatos. En el gaitanismo no hay esa alianza. El gaitanismo es populista, y si bien el peronismo presenta un sesgo en eso, Gaitán no. En la visión de Gaitán, al movimiento sindical debía ser subsumido por el populismo, por su partido.
Eso operativamente se demuestra en sus relaciones con la CTC, por ejemplo. Él no estaba de acuerdo con la CTC, no únicamente porque fuera lopista comunista, sino porque era un movimiento con identidad política, y eso no se avenía muy bien a la visión de Gaitán y a su liderazgo, a su fórmula del liderazgo carismático. Y esa línea socialdemócrata está siempre presente en el liberalismo y revivió de manera muy fuerte, muy viva entre 1998 y el 2005 o el año del primer Congreso Liberal, que ahora no recuerdo, en el siglo XXI. Y el Partido Liberal se renovó en su estructura por los estatutos que adoptó, por el Tribunal de Ética, por la desparlamentarización, por la inclusión en las instancias definitorias de los movimientos sociales. Yo creo que esa etapa pocos historiadores la han seguido, y yo creo que algunos de historiadores de historia contemporánea en Colombia no dan fe a lo que yo estoy diciendo, pero si se sigue de verdad ese proceso, era una cosa muy sorprendente. Yo antes de eso había dicho que no se hace, repitiendo un dicho, que no se hace concilio católico con cardenales protestantes, y yo con eso quería decir que en el Partido Liberal no había posibilidades de una renovación o populista o socialdemócrata. Cuando vi yo toda esa trayectoria del 98 a ese primer Congreso Liberal, me tragué mis palabras. Después eso, en el segundo Congreso Liberal se quebró, y se quebró de forma abrupta, incluso con episodios. Es decir, un miércoles Serpa, que había estado acompañando ese proceso de amplitud socialdemócrata, Serpa echó un discurso en el Hotel Tequendama maravilloso, y la gente decía, oh, un estadista de verdad. Es decir, era un discurso muy serio. Al viernes o sábado siguiente se comenzaba el Congreso. Gaviria, que acaba de llegar de sus embajadas, echó un discurso antineoliberal. Gaviria, el presidente neoliberal de los 90. Y Serpa se acusó el bigote y dijo, presidente Gaviria, usted me ha dejado sin discurso. Y guardó unas hojitas que llevaba. Y el Congreso se le tomó el gavirismo con la cooperación de Piedad Córdoba y de Serpa. Entonces, lo que yo digo, digo dos cosas al respecto. Primero, que tú puedes seguir en la crónica de ver los diversos movimientos que hay en el gaitanismo sin descanso, y puedes encontrar cómo renovar eso. Bien, la otra cosa, al lado de eso, el ejercicio que hay que hacer es por qué siempre se impone un final, y por qué esa primera capa del liberalismo, ese individualista y todo eso, termina recogiendo velas, iniciando otra parte de la historia. Y ambas cosas son ciertas, y de eso hay que hacerse cargo. Ahora, en esta línea política de historia política debe decirse, no le pidamos al ponente resolver algunos temas cruciales que ponen de bulto el déficit de investigaciones básicas en la historia política del país. Que no haya una historia del bipartidismo en Colombia, que no la hay, ni del Partido Liberal o del Partido Conservador, tomados separadamente, es una cosa que debería hacernos enrojecer de vergüenza a los historiadores de historia contemporánea, a pesar de que no hemos pasado nuestra vida en balde. Pero ese es un déficit crucial,
y esto se menosprecia. Algo últimamente hizo, es decir, es posible reconocer Gutiérrez también, pero esa historia habría que hacerla independientemente de que el bipartidismo como sistema pasó a mejor vida. Existe partido liberal y conservador, pero el bipartidismo no. Entonces, al no entender esas cosas básicas, yo creo que se van a seguir reflejando en pues pifias de la investigación de la historia social y política, de la necesidad de agudizar lo comparativo para poder comprender. Y eso en un ejercicio como el tuyo, ahí hay una vertiente rica. Hay una cosa obvia, por lo menos en la comparación con Argentina y Venezuela, salvando las proporciones de que la comparación esta con Venezuela es asimétrica en el sentido en que es de distintos tiempos, pero hay un tipo de comparación allí posible. Son las realizaciones del Estado de Bienestar, que desde el poder hizo Perón, que comenzó, como tú decías antes, del famoso encuentro del 45, con realizaciones, la ley del peón, la subida de salarios, las pensiones, el régimen en la salud, por ejemplo, que se construyó. Ustedes seguramente saben por qué algunas familias colombianas envían a sus hijos a hacer maestrías, no porque menosprecien aquí la nuestra, sino porque allá les resulta más barato a una familia sostener 1 o 2 hijos en Buenos Aires que pagar las matrículas aquí y sostener. ¿Y eso por qué? Es porque hubo alguna vez en ese país un estado de bienestar, que no obstante el menemismo, no pudieron arrasar con todo. El sistema de salud, cualquier estudiante que ha vivido en Buenos Aires o en Argentina, sabe que goza de un sistema de salud sin dificultades y todo eso, persistencia de eso. Entonces, claro, yo no reduzco solamente a esos elementos, pero ese es un componente muy importante, que de alguna manera, no obstante lo que se ha vivido en Argentina, persiste. En Colombia nunca hubo un rudimento de estado de bienestar. El intento de López Pumarejo del 34, no al 38, sino al 36, pues finalmente se frustró y Gaitán no pudo ser. No, el hecho no es solamente la toma del poder como un hecho simbólico, sino la toma del poder como realizaciones. Y mi idea de que el chavismo persistirá dentro o por fuera del poder, lo que sea, muchos años en la historia de Venezuela, es que le dio representación no solamente simbólica política a un sector que no la tenía en el antiguo sistema bipartidista, sino que con las misiones le dio ciudadanía social, es decir, le dio acceso a bienes y servicios, que con toda la debacle que se ha tenido y todo eso está en cuestión, la gente no va a olvidar eso. Es como en los movimientos sociales, por supuesto, Mauricio sabe mucho más de eso que yo. Cuando hay tomas de tierra, yo lo seguí en la historia de Provivienda, cuando hay una dirigida Provivienda o Barberena en Cali, en fin, y la gente toma esa tierra, construye su rancho, después su casa, la fidelidad a la fuerza política o gremial que orientó esa toma de tierra es como eterna, en cierto modo. Tienen que pasar muchas cosas nacionales para que eso se conmueva. O la gente que adquirió en las luchas tierras, que fue dirigida por el Partido Comunista o por sectores del Gaitán, seguirán siendo, pase lo que pase, votando por los comunistas o tal, aún en épocas de violencia. Yo creo que lo mismo pasa en la memoria social, en esos elementos de realización de estado de bienestar. No digo que sea el único factor, ¿no? Los hay simbólicos, políticos, identitarios, por supuesto, pero en la comparación esa con Argentina, juega. Y claro, habría que entonces hacer la comparación en 3 bandas: gaitanismo, APRA, que no estuvo en el poder en tiempos de su fundador, porque el gobierno de Alan García fue un poco negación del APRA, y gaitanismo. Entonces, en esa triple comparación,
Es decir, habrá elementos del esclarecimiento ese conceptual que es muy necesario.